Bueno, a ver, ¿por dónde andamos? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, sí. Genial. Entonces, como les decía, dando la nota, como siempre, los escutigeromorfas. ¿Por qué? Acá está mi pregunta. ¿Cómo respiran los iriápodos? Ahí lo tienen. Tráqueas. Sí, por tráqueas o tegumentarios, como por ejemplo en los paurópodos que no tienen tráqueas diferenciadas. ¿Cómo funciona una tráquea? Ahí no lo tienen descrito, ¿eh? ¿Cómo funciona una tráquea de un mandibulado? Esto lo tienen que saber para el parcial, ¿eh? Si funciona como la de cualquier otra tráquea, es a partir de una, bueno, es cuticular obviamente, pero es a partir del traqueoblasto, o sea, no es a través de la cutícula, sino que se va ramificando hasta que Sí. hasta la última, es muy finito, y termina ese conducto en una célula que se llama traqueoblasto, y a partir de ahí se hace el intercambio gaseoso. Perfecto. O sea que no participa el sistema circulatorio. No. No. Y cuando hay tráqueas en un quelicerado, ¿qué diferencia hay? Y la respiración se hace a través de toda la cutícula de... No. A ver. No, ahí me equivoqué. Está asociado al circulatorio. Exactamente. El sistema circulatorio va a ser el encargado del transporte de gases. Entonces, ustedes van a ver que dentro de, entonces, como les dije, dentro de miriápodos, el sistema puede ser tegumentario o traqueal. Pero en el caso de los escutigeromorfas, tienen los pulmones dorsales, ¿no? Son tráqueas, pero que funcionan tipo pulmón, como el pulmón en el libro, ¿sí? Que presentan los quelicerados. Tienen los espiráculos de posición dorsal, a diferencia del resto de los miriápodos, que siempre los espiráculos son de posición lateral. De allí el nombre de notostigomorfa o notostigomófora. Eso van a encontrar depende de qué libro lean el nombre. O notostigmata según ¿cómo se llama este libro que tengo acá? El Kessner. Lo importante entonces es que tienen el estigma es de posición dorsal, no es uno por segmento, sino van a ver uno por placa, ese uno por tergo, y funciona como un pulmón. ¿Por qué? Porque va a estar asociado a lagunas, fíjense acá, y el intercambio gaseoso va a ser ahí. Acá está el estigma. Fíjense que este tergo termina así bilobado distalmente y en la parte posterior está el estigma. Estas son las tráqueas todas ramificadas que confluyen hacia ese estigma. Y acá ustedes lo pueden ver, fíjense en este corte que está muy interesante. En este vaso, este es el vaso dorsal, la aorta, y acá van a tener todas las tráqueas que confluyen hacia el espiráculo en posición media. En cambio, en el resto de los miriápodos tienen la conformación de una tráquea, como nosotros entendemos que puede haber, por ejemplo, en un insecto. Son invaginaciones tegumentarias, ¿sí? Pueden ser ramificadas, como por ejemplo en los quilópodas, en los sínfilas, ¿ven? Tienen un espiráculo de salida y después ramificadas. Este es un detalle de un sínfilo que está acá. O, por ejemplo, pueden presentar la conformación que podemos encontrar en un insecto, que son troncos longitudinales, ¿sí? Con espiráculos pares por segmento. O sea, en este caso no son ramificadas y además presentan el tenidio, que recuerden ustedes que era la cutícula como espiralada para evitar que se aplasten o se anastomosen.
El sistema circulatorio puede estar desarrollado o no desarrollado. Los paurópodos en general tienen todo muy reducido. Son esa fauna de suelo con el tegumento poco esclerotizado. Entonces, la difusión de los gases se hace a través de ese tegumento. Y bueno, y en concordancia, el corazón está poco desarrollado. Pero en el resto conserva esa posición siempre dorsal, ¿eh? El corazón de posición dorsal está segmentado, presenta un par de ostíolos por segmentos y acuerden siempre que la musculatura, los músculos saliformes, son muy importantes porque ¿para qué sirven estos músculos saliformes? ¿Se acuerdan? Puede ser para... No te escucho casi. Puede ser para dilatar o contraer el corazón, ¿no? ¿Para qué? Para bombear la sangre. A ver, es para bombear. ¿Cómo es el sistema circulatorio? ¿Cómo circula la sangre en un sistema circulatorio de un artrópodo? Es un sistema circulatorio abierto, Abierto. Bien. ¿Y el corazón dónde está ubicado? dorsalmente. ¿Suelto? No, sostenido por eso. Sí. ¿Y qué más? ¿Y dónde está ubicado? ¿Dónde? La cavidad cilomática, el pericardio. No es cavidad celomática. Es cavidad pericárdica delimitada por un septo. ¿No es cierto? Por el septo dorsal. Ujú. ¿Cómo entra la sangre al corazón? ¿Cómo llega? Entra por los ostíolos estos. Entra por los ostíolos. Bien. ¿Cómo se abren los ostíolos? ¿No es con este músculo? Exacto. Por contracción de esos músculos. Por contracción muscular, estos músculos aliformes, que son dos pares dorsales, dos ventrales, lo que hacen es, se contraen, estiran el corazón y abren este par de ostíolos que tienen por segmento. Por eso son tan importantes. Bueno, estas preguntas así que yo le estoy haciendo ahora y que a partir de ahora en adelante van a ser siempre igual, porque ustedes ya tienen que contar con un backup para seguir con la materia. Estas cosas que son de introducción y son generales, las tienen que saber y aplicarlas ya en todos los grupos. Y así van a ser las preguntas cuando tengan el parcial promoción. Ustedes tienen que saber cómo está conformado y cómo funciona. Bien, sigamos. No es para que se asusten, es para que tomen conciencia y cómo estudiarlo. Este es el sistema reproductor, no tiene muchas particularidades, tiene sus gónadas, las glándulas accesorias en cada uno de los grupos. Pero bueno, tienen ciertas particularidades que va a estar en referencia a dónde abre el gonoporo. Si el gonoporo abre anteriormente, decimos que son progoneados. Y si el gonoporo abre posteriormente, decimos que son opistogoneados. Todos los quilópoda son opistogoneados, o sea que el gonoporo abre posteriormente. El resto van a ser todos progoneados. Pero además, fíjense, esto vamos a interpretar y mirar estos dibujos. El céfalo, esto es un ejemplo de un diplópoda. Tiene el collar sin apéndices, los tres primeros segmentos con un par de apéndices cada uno y a partir de ahí los diplosegmentos. El tercer diplosegmento, que sería este, sus apéndices, en vez de usarlos para la locomoción, están modificados en gonópodos, ¿sí? Que van a estar relacionados con la transferencia espermática. En algunos se diferencian los dos pares de patas en gonópodos. Entonces vamos a tener dos pares de gonópodos. En cambio, en otros, con los polidesmoides, solamente de los dos apéndices, el par anterior se modifica en gonópodos. Entonces,
son progoneados, pero además, como los gonópodos que están modificados están en los segmentos anteriores, decimos que son proterandria. Pero en ciertos diplópodos son progoneados, pero están diferenciados los gonópodos en los segmentos posteriores. Entonces decimos que son opistandria. En este caso, en los opistandria no van a estar directamente relacionados con la transferencia espermática, sino que van a servir para sujetar a la hembra. Entonces manejamos estos conceptos: progoneados o pistogoneados. Los progoneados pueden ser proterandria o opistandria. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Entonces, como les dije, los otros eran progoneados. Dentro de los opistogoneados vamos a ver que los últimos apéndices están diferenciados en gonópodos, pero son pequeños. Fíjense, este es el macho y esta es la hembra. No tienen gonópodos muy desarrollados y no están tan vinculados, o sea, no están vinculados con la transferencia espermática en sí. Pueden presentar un pene, que es este cono final que pueden presentar acá, pero este pene no es homólogo al pene que presentan los insectos. No es homólogo. Es una estructura posterior cónica que le han dado el nombre de pene. En cuanto a la reproducción y la transferencia espermática, el desarrollo posembrionario, pueden presentar un cortejo entre ambos sexos, se tocan, entonces, fíjense en las antenas con el último par de patas, como lo pueden ver acá en el caso de los quilópodas. Y en el caso de los quilópodas que no tenían esos gonópodos bien desarrollados ni vinculados directamente con la transferencia espermática, la misma se hace a partir de espermatóforos. El macho, entonces, puede dejar ese espermatóforo en presencia de la hembra con o sin el tejido de esa celda, ¿sí? En el caso, esto por ejemplo, en el caso de los escolopendromorfas, que esto por ahí es el que ustedes más pueden conocer, y los geofilomorfas, que son los que viven en la tierra, de allí su nombre, son todos epimórficos y presentan cuidado parentales de las crías, de los huevos y las crías. ¿Qué significaba que sean epimórficos? Los escucho.